el tema es Dios es poderoso. Y antes de terminar el año y de empezar un nuevo año, yo quiero decirte, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Y no quiero que lo olvides, no quiero que lo olvides, quiero que lo recuerdes porque hemos sido testigos y hemos escuchado, mi esposa y yo, a lo largo de nuestra vida sirviendo al Señor, hemos oído una y otra vez como Dios es poderoso. Él hace milagros, Él hace cosas increíbles. Y quiero decirte, no dudes. Entonces, bueno, vamos al libro de Efesios, capítulo 3, versículos 20 al versículo 21. Efesios 3, 20 y 21. Este es uno de mis versículos favoritos de la palabra de Dios. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, ¿no? Y estamos ahorita en temporadas navideñas donde cantamos gloria, gloria a Dios en las alturas. Bueno, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúe en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Mi primer punto es, Dios es mucho más poderoso de lo que tú y yo podemos imaginar. Cuando nosotros nos acercamos a buscar a Dios, cuando nosotros nos acercamos a orar, a adorarle, a cantarle, nosotros tenemos que estar seguros que nos estamos acercando a un Dios que es mucho más poderoso de lo que podemos imaginar. Tu imaginación y mi imaginación puede ser muy grande, pero el poder de Dios es mucho más grande. La grandeza de Dios, el poderío de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar y soñar. Y yo quiero decirte y animarte el día de hoy, cuando tú ores a Dios, no pienses que le estás orando a alguien que tal vez puede hacer las cosas. Lo que acabamos de leer dice que cuando nos acercamos a Dios, Él tiene un poder mucho más grande de lo que podemos imaginar. Él puede hacer mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Es más, Él puede hacer mucho más de lo que podemos creer, de lo que podemos soñar. Y por eso cada que termina un año, yo te animo a que sueñes, a que creas que el 2022 va a ser un año maravilloso, va a ser un año excelente, va a ser un año glorioso, porque tienes un Dios poderosísimo. Tu Dios es increíble, tu Dios es lo máximo, y a ese Dios es al que buscamos, a ese Dios es al que adoramos. Y yo quiero decirte, cuando dobles tus rodillas en tu casa, no te estás acercando a cualquier Dios, no te estás acercando a Diosito. Si tú le dices de cariño Diosito, yo te quiero animar, deja de decirle Diosito, porque eso me da la idea de que Dios es pequeñito, como que está metido en una latita y ahí está jugando. No, ese no es nuestro Dios no es Diosito. Nuestro Dios es el alfa y la omega, el primero y el último, el que vive afuera del tiempo, del espacio, no lo controlan y no hay nada que Él no pueda hacer. Cuando tú ores y pongas tus manos sobre tus enfermos, tú ora para que el Señor haga milagros poderosísimos. Créelo y Dios lo hará, porque Dios es mucho más poderoso. Y ese es mi primer punto. Con eso quería empezar. Mucho más poderoso de lo que te imaginas. Dios es mucho más poderoso de lo que te imaginas. Entonces, con esa confianza, acércate a creerle, acércate a orar. Señor, anhelo que me des una casa. Y tal vez en tus fuerzas eso es imposible, pero no en las fuerzas de Dios. Señor, anhelo que me des un nuevo trabajo, una familia. Y Señor, te pido que restaures mi matrimonio, que restaures mi vida. Y nada de eso es imposible para Dios. Entonces, cuando te acerques a orar a Dios, confía completamente. Señor, sácame del alcoholismo. Señor, saca a mis familiares del alcoholismo, de la adicción, de la enfermedad. Y Dios es mucho más poderoso. Entonces, cuando ores, confía, Señor, tú lo harás. Señor, tú lo harás. Dios es poderoso. Cuando salgas a buscar trabajo,
Recuerda que un Dios mucho más poderoso del que tú puedes imaginar va contigo a que busques ese trabajo. Cuando estás escogiendo carrera, cuando estás, cuando estás orando por una restauración de tu matrimonio, pides perdón, perdonas, tú estás creyendo que tu Dios es mucho más poderoso. Me encanta ese versículo, te animo a que ese versículo lo escribas como una promesa para ti, que te recuerde todos los días, Efesios 3, 20 y 21, que tu Dios es muy poderoso, muy poderoso. Él puso en orden las galaxias, las estrellas, el mundo y cada pequeño átomo, cada criatura de esta tierra fue puesta por ese Dios que es mucho más poderoso de lo que creemos. Después quiero llevarte a Job capítulo 9, versículo 4. El libro de Job capítulo 9, versículo 4 tiene muchísimas cosas hermosas que hablan de Dios, pero fíjate lo que dice este versículo. Dios es tan sabio y tan poderoso, ¿quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Imagínate, ¿quién lo ha desafiado con éxito? El segundo punto del día de hoy es mucho más sabio y poderoso que tú. Dios es mucho más sabio y poderoso que tú. Tú no eres tan inteligente, tú no eres tan capaz. Yo no soy tan inteligente, tan sabio, tan capaz para ganarle a Dios. Aquí está diciendo, ¿quién ha desafiado a Dios y le ha ganado? Imagínate que tú juntaras a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Ronaldinho, hicieras un super equipo de fútbol con las mejores estrellas de fútbol y ahora sí vamos a jugar solos al fútbol contra Dios. Dios ganaría. Si tú juntaras a todos los científicos expertos, a todos los médicos, a los mejores de todo el mundo, hicieras un equipo de 100 de los 200 científicos o médicos mejores del mundo y dijeras, ahora sí vamos a ganarle a Dios en ciencia, no le harían ni cosquillas, porque la sabiduría de Dios va mucho más allá. Imagínate qué impresionante es la sabiduría de Dios, que la Tierra lleva girando miles de años o millones de años, las galaxias llevan girando alrededor del universo, la Tierra alrededor del Sol, los planetas del sistema solar en la Vía Láctea en todo el universo, y aún así nosotros seguimos vivos, la Tierra sigue girando, nosotros seguimos, no ha golpeado Marte a la Tierra, el Sol no se ha comido a la Tierra, porque Dios en su sabiduría diseñó todas las leyes que rigen absolutamente todo. Y los seres humanos, apenas en los últimos 200 años empezaron, o bueno, hablemos de los últimos 500 años, empezaron a estudiar, a ponerle nombres a la ley de la gravedad. Apenas hace unas décadas, no tiene ni 100 años, enviaron a los primeros hombres a la luna. Ahora sueñan con enviar personas a Marte. Ahora está el carrito en Marte paseando, y todo eso no le hace ni cosquillas a Dios. Hay planetas tan lejos, que sería una locura pensar que el ser humano llegaría un día para allá. Entonces, que un día llegue un ser humano a Marte, eso no le hace ni cosquillas a Dios. La sabiduría de Dios va mucho más alto, el poderío de Dios va mucho más alto. Te invito a que busques, hay unos videos en YouTube de cómo es el tamaño de la Tierra. Y primero pues pone el tamaño de un ser humano, después el tamaño de una ciudad, que pues ya es demasiado, después el tamaño de un país, México, que es uno de los países más grandes del mundo, pues es enorme, y luego hay el tamaño de un continente, el tamaño de la Tierra, y dices, wow, el ser humano es una hormiguita en la Tierra. Pero después, cuando empiezan a hacer más escalas, ves cómo la Tierra no es nada en el sistema solar, que el sistema solar no es nada en la Vía Láctea, y que la Vía Láctea no es nada en el universo, que hay estrellas y planetas 1000 veces más grandes que la Tierra. Imagínate. Y nosotros creyendo que nosotros podemos enseñarle a Dios algo, que podemos ser más sabios que Dios. No podemos. Por eso qué importante es recordar que el poder de Dios no es cualquier poder. El poder de Dios no es cualquier cosa. El poder de Dios es algo impresionante, es algo tan grande, tan majestuoso, tan glorioso. Tú y yo tenemos que aprender a entrar con humildad
frente a su poderío. Ten la fe para orar, pero también ten la fe para humillarte delante de la sabiduría de Dios, sabiendo que si Dios dice no, lo mejor es no. Y si Dios dice sí, lo mejor es sí. Amén. Entonces descansamos en su poder, creemos que Él es poderoso, que el 2022 será glorioso, pero también tenemos que creer que si Dios dice que no, nosotros, Señor, tú eres sabio. Tú pusiste las galaxias en su lugar. Tú pusiste los átomos y las partículas subatómicas en su lugar. Todo está creado con una ingeniería, una arquitectura tan impresionante. ¿Yo qué puedo decir al respecto, Señor? Si tú estás diciendo que no, es no, y lo mejor es que yo sea humilde y sea obediente y descanse en que tu poder es mucho más grande que el mío. Entonces no desafíes al Señor, porque ¿quién le va a ganar al Señor? Nadie. Mejor aprendamos a orar con fe en su poder y tener la fe también para descansar. Que cuando Él nos dice que no, lo mejor es no. Cuando nos dice que sí, lo mejor es sí. Quiero llevarte ahora al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. 2 de Corintios 12, 9 y 10. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Fíjate, el poder de Dios actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este tercer punto es, Dios es más poderoso que tu debilidad. Muchos de nosotros estamos detenidos por nuestras debilidades. No es que yo, por una parte podemos irnos al lado donde yo me creo mucho. Yo soy muy poderoso, yo soy muy inteligente, yo soy muy grande. Pero a veces al otro lado hay muchos cristianos que se van del otro lado y dicen, yo soy una cucaracha, yo soy peor que lo peor, bicho rastrero, soy lo peor, no puedo hacer nada, no soy tan inteligente, no soy tan capaz, no soy tan fuerte, no estudié y no hice. Pero aquí Pablo nos está diciendo, cuando yo le he pedido a Dios que quite mi debilidad, Dios me dice, no la voy a quitar. Bástate en mi gracia, disfruta de mi gracia, gózate en mi gracia. ¿Por qué? Porque mi gracia es todo lo que necesitas. Mis regalos son todo lo que tú necesitas. Entonces, Pablo está diciendo, Dios no me ha quitado mi debilidad. Tengo debilidades, tengo cosas que no he podido quitar de mi vida. Pero aún Pablo está diciendo, pero Dios no quitó esas cosas de mi vida, porque esas cosas me recuerdan quién es Dios. Y me ponen en el lugar correcto para una dependencia completa de Dios. Yo quiero decirte algo. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito glorioso para ti. Él te creó con un propósito glorioso, con algo hermoso para tu vida. Y ese propósito es mucho más grande que tu vida misma. Ese propósito es tan grande que tus hijos podrían continuar con Él. Tus nietos podrían continuar con Él. Ese es el propósito que Dios puso en ti. Y tal vez tú dices, pero es que yo no soy tan capaz, yo no soy tan fuerte, yo no soy tan... No importa, porque en tu debilidad Dios te usa. Dios te usa. Hay debilidades que todos tenemos, pero Dios nos usa. Dios nos usa con poder. Una de mis debilidades, te voy a platicar para poder aterrizar esto. Una de mis debilidades es el canto. No es una de mis fortalezas. No es uno de mis dones, así como para Vicky y Sophie, que tienen un don nato, que cantan en la regadera y entran los pajaritos y todo. No es una de mis debilidades, pero me sorprende que muchas veces personas
aunque verdaderamente me he esforzado y he tomado clases de canto y trato de hacerlo mejor, no puedo hacerlo como una persona profesional puede hacerlo, como una persona con un don puede hacerlo. Pero me sorprende cómo a veces personas, en una ocasión una mujer se acercó, una mujer que ahora ya está en la presencia de Dios, y me dice, no hombre, tu voz es como los ángeles. Y yo decía, pues tal vez se refiere a los ángeles caídos, hermano. Porque verdaderamente, o sea, seamos honestos, no tengo un don en la cantada, pero personas se han acercado y me han dicho, no, pues Dios te usa al cantar, etcétera, ¿no? Y por años he cantado, he dirigido, pero aún así no he podido dominar mi voz, mi canto, y aunque he tomado clases y todo, tengo una debilidad, pero aún así Dios en medio de la debilidad ha usado mi vida. Y bueno, ahora podemos tener a personas como Vicky y Sophie que cantan y que podemos disfrutar de su voz, y es una bendición. Pero muchas veces hay áreas en tu vida con las que batallas, con las que luchas, y dices, ¿cómo puede Dios usarme con esto? Y sabes que muchas veces Dios deja esas debilidades para que tú y yo estemos en la posición correcta y no digamos, yo soy tan bueno, yo soy tan grande, yo llegué tan lejos porque pues la verdad es que soy buenísimo. No, sino para que siempre recordemos, todo lo que tengo se lo debo a Dios. Todo lo que tengo se lo debo a Dios. Quiero llevarte al siguiente punto. Si puedes acompañarme al libro de los Salmos. Vamos a ver 2 salmos. El primero es Salmo 150, versículos 1 y 2. Dice, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo. Alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual. Fíjense, aquí está hablando le está diciendo, el que escribió el Salmo 150, le está diciendo al cielo, le está diciendo a los ángeles, que los ángeles tienen poder de Dios, los ángeles se mueven con el poder de Dios, les está diciendo, vamos a cantarle a Dios. Y como leemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, dice que todos los ángeles a una cantan, santo, 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 digno, digno, están cantando todo el tiempo. Y aquí vemos cómo un ser humano está diciendo, vamos, cantemos, todo el cielo, cantemos por sus poderosas obras, porque Dios hace poderosas obras. Y quiero decirte, desde la obra más pequeña hasta la más grande, son obras poderosas. Tú puedes ver el poder de Dios desde la pequeña hormiga hasta un gran elefante, hasta en un ser humano. No sé si te gustan esos documentales de la naturaleza, ¿no? En National Geographic o algunas otras, Animal Planet o algunas otras aplicaciones, o hasta en YouTube, ¿no? Que puedes ver, y es impresionante cómo Dios crea las ballenas, ¿no? Tan enormes, tan imponentes, las orcas, los pequeños pescaditos, ¿no? Los caballos de mar, los grandes elefantes, las jirafas. Y es hermoso cuando puedes ir a un zoológico y verlos y admirarte de eso. Las grandes montañas, las grandes cascadas, pero sobre todo el ser humano. Que dice Dios, la palabra, que el ser humano es la corona de la creación. Qué hermoso es nuestro Dios, es poderoso, y por eso lo alabamos. Y otro salmo que quiero leerte es el Salmo 21, versículo 13, Salmos 21, 13, dice, levántate en tu poder, oh Señor. Levántate, oh Señor, en tu poder. Levántate, Señor, en tu poder. Con música y cánticos celebramos tus poderosos actos. Este punto es la alabanza desata su poder. Una de las cosas por las cuales cantamos en la iglesia es porque estamos convencidos de algo. Cuando cantamos, cosas poderosas suceden. Cuando nos unimos a cantar el domingo en la iglesia, cosas poderosas suceden.
Pero también en tu casa, cuando tú pones una canción y empiezas a cantar en tu casa y tal vez estás solo y estás cantando al que está sentado en el trono y tú estás cantando, el poder de Dios empieza a fluir. Tienes a alguien enfermo en casa, ponle alabanzas, ponle adoraciones, que ese lugar se llene de la atmósfera de Dios. Y tal vez no lo puedes ver, pero cuando tú haces eso, ángeles empiezan a venir a tu hogar y la atmósfera cambia y es una atmósfera de adoración. Por eso ponemos canciones de alabanza en nuestras casas, porque no es nada más por oír música bonita, sino porque algo poderoso está sucediendo, porque Dios se entrona en medio de la alabanza y su poder fluye. Por eso hasta el día en el que el Señor me lleve a su presencia, todos los días cantaré, y verdaderamente todos los días cantamos en nuestra casa al Señor, cantamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque es algo poderoso que sucede. Cuando tú estás poniendo alabanzas y cantas alabanzas, el poder de Dios se mueve. No dejes de alabarlo, no dejes de cantarlo, porque hay ángeles haciendo milagros, está fluyendo el poder sanador de Dios, milagros están sucediendo en tu trabajo. Digo, tal vez si tienes una oficina cerrada o un negocio, puedes poner música, pero tal vez si estás en un lugar abierto, puedes llevarte tus audífonos y cantar alabanzas. Descubre, cada día hay nuevas canciones que están saliendo, que dan honra y gloria a Dios. Cada vez hay más música, cada vez hay más estilos que adoran a Dios, pero siempre con un mismo fin: que Dios sea entronado en nuestra alabanza, que el poder de Dios fluya en medio de esa alabanza. Así que no dejes de cantarle, no dejes de adorarle, no dejes de alabarle. Levanta tus manos, arrodíllate, cierra tus ojos, grita, porque a veces es necesario aún gritar en medio de la desesperación, en medio de la angustia. A veces es necesario: Señor, te necesito. Hazlo, hazlo, porque Dios se mueve con poder en la alabanza. Amén. Y quiero cerrar con este último punto, el quinto punto. Salmo 60:12 dice: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Este quinto punto es: juntos haremos cosas poderosas. Juntos haremos cosas poderosas. Ya hablamos de nuestro Dios, que es poderoso. Ya hablamos que Él es mucho más poderoso de lo que podemos creer. Ya dijimos que Él es mucho más sabio, mucho más poderoso. Ya dijimos que cuando Él se mueve con poder, cosas impresionantes suceden, que su poderío va mucho más allá de lo que podemos siquiera imaginar, que cuando le alabamos viene su poder. Pero no solo eso, este salmo nos dice: juntos, Dios y tú harán cosas poderosas. Entonces, no solamente Dios quiere hacer cosas poderosas, sino que quiere hacerlas a través de ti. Dios quiere usar tu vida para que ese poder se despliegue. Dios quiere usar tu vida para que ores por los enfermos y sean sanados, para que tú ores en lenguas, para que tú profetices y veas profecías cumplidas, para que tú abras un negocio y sea exitoso, para que tú te cases y tengas un matrimonio maravilloso, para que tú tengas hijos y los levantes en el poderío de Dios, para que tú le hables a otras personas de Cristo y veas el poder de Dios obrar en sus vidas. Dios quiere usarte con poder. Dios quiere que tu vida sea una vida donde se muestre el poder de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y entonces derramaré de mi Espíritu sobre ustedes y serán testigos. Y dice que Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban mi Espíritu. El Espíritu Santo, imagínate, ya hemos hablado del universo, de las galaxias, de las estrellas, del sol, la tierra, de todo el poderío de Dios. Ahora, cuando Jesús dijo: reciban el Espíritu Santo, todo ese poder de pronto entra en ti y en mí. Ya no está afuera solamente, ya no solo son los ángeles cantando en este lugar a nuestro alrededor, sino que ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice: Dios no habita en templos hechos por manos de hombres.
Dios habita en este templo. Nuestro cuerpo es su templo. Y por eso tenemos que cuidar lo que vemos, cuidar lo que oímos, cuidar lo que pensamos, cuidar lo que hablamos, porque el Espíritu Santo está aquí adentro. Y el poder puede salir. Pero si tú estás hablando maldición, el poder no puede salir. En cambio, si tú hablas la bendición de Dios, la palabra profética de Dios, la palabra de Dios, el poder sale y la gloria de Dios viene a tu vida. Te animo a algo. Vive una vida sabiendo que Dios es poderoso, que ese poder habita dentro de ti y que Dios quiere usar tu vida de una manera poderosa. Amén.